Muy buenos días para todos, esperando que todos se encuentren muy bien. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar reunidos por estos medios. Seguimos aprendiendo de la palabra del Señor y bueno, gloria a Dios, seguimos en esta saga del ministerio del Señor Jesucristo a través de los evangelios, tras las huellas del Maestro. En esta oportunidad, en esta ocasión, vamos a estar en el Evangelio de Juan capítulo 8, Evangelio de Juan capítulo 8 del 48 al 59. Hoy vamos a ver la preexistencia o la eternidad del Señor Jesucristo. Vamos a aplicar algunas cosas importantes como cómo conocemos al Señor, cuál es la importancia de conocer de su palabra o la importancia de conocer al Señor también a través de su palabra. Y es algo que nos va a dejar esta corta reflexión pero profunda. Vamos a ver 3 punticos. Básicamente vamos a mirar cómo despreciaban al Señor los líderes religiosos. Luego, en segundo lugar, vamos a ver el Jesús eterno, lo que Él dice de sí mismo, que Él es Dios eterno. Y tercero, vamos a ver cómo Él conoce al Padre, Él guarda la palabra del Padre y Él es eterno. Conoce al Padre, guarda la palabra y Él es eterno. En esos 3 términos es el tercer punto. Entonces, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, del 48 al 59. No voy a hacer la lectura porque es un poco extensa para el tiempo que tenemos para esta reflexión, pero sí vamos a ir esbozando los temas que hay en estos 11 versículos. No sin antes orar al Señor y pedirle su guía. Entonces, amado Dios, gracias Padre por este tiempo, gracias mi Señor por darnos esta ocasión, este espacio para seguir meditando de tu palabra. Ayúdanos a entenderla y que podamos aplicarla en nuestra mente, en nuestro corazón, tenerla presente para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, vamos a ver, como les dije, la eternidad de Cristo. Entonces, primer punto, el desprecio que sufrió el Señor Jesús de parte de los líderes de Israel. Ya como todos lo sabemos, los fariseos, los escribas, los sacerdotes y todos los líderes judíos de la época del Señor se hicieron a la tarea de despreciar, de atacar, convertirse en enemigos del Señor. Más sin embargo, lo que nos muestra acá desde el versículo 48 hasta el versículo 50, lo insultan. Le dicen: tú eres un samaritano, eres un despreciable samaritano, enemigo de nosotros. Y por si te queda dudas, también eres un demonio, hijo de Satanás. Versículo 48. Versículo 52, vuelven y le gritan al Señor: conocemos que tú tienes un demonio. Y así luego le siguen insultando, lanzándole improperios, humillándolo, despreciándolo, etc. Hasta el punto que en el versículo 59 ya toman esa acción, cogen piedras para matarlo. Lo que pasa es que como él tiene el control del tiempo, de los eventos, de los sucesos, que todo tiene una hora específica, un tiempo específico, y todavía no ha llegado la hora de su muerte, por eso no le mataron en esa ocasión. Bien, entonces vemos el desprecio de los judíos por el Señor Jesús. ¿Por qué? Le tenían envidia. Venía de hacer milagros y entonces no quisieron creer en él, y entonces decían: no, usted lo que es un demonio que hace milagros, y así por el estilo, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a mirar Jesús eterno. Frente a estos ataques, el Señor contesta. El Señor responde a sus adversarios, y eso lo vemos del versículo 51 al 53. Entonces, en el versículo 51 dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y además les digo una cosa: yo no tengo demonio. Yo lo único que hago es honrar a mi Padre. Sí, pero ustedes me deshonran. Yo no busco mi gloria, yo no busco exaltarme y ser
aquí el duro, no, ni más faltaba. Hay quien busca su gloria y juzga, y ustedes me están juzgando y ustedes son los que buscan su propia gloria. Y ahí es cuando les dice, de cierto, les digo que el que guarda mi palabra, guardar la palabra quería decir grabarla, memorizarla, entenderla, comprenderla, ponerla por obra, vivirla, sentirla. Eso se refiere la palabra guardar mi palabra. Entonces es lo que dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Profundo pensamiento, profunda palabra. ¿Cómo la aplicaríamos en nuestros días para nosotros si nosotros meditamos en su palabra? Si nosotros reflexionamos en su palabra, meditamos en su palabra, obedecemos su palabra, ponemos por práctica su palabra con el objetivo de honrarle y glorificarle a Él, es porque ya hemos conocido al Señor Jesús, es porque ya somos salvos, es porque ya hemos creído que Jesús es nuestro único y suficiente Salvador, por tanto hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo y el Hijo y el Padre, la Trinidad, habitan en mí porque yo soy templo de Dios. Por eso medito y guardo su palabra. Y entonces el efecto es que tengo vida eterna. Vida eterna para vivir con Dios, para vivir en el cielo, para ser salvo. Porque también se tiene vida eterna, vida en la eternidad, pero para vivir un suplicio, para vivir en el infierno, si no obedecemos a Dios, si no recibimos a Cristo como único Salvador. Oiga, pareciese que fuese una amenaza, pero no, es una advertencia. Es una advertencia que el Señor deja en su palabra, y esa advertencia se llama Evangelio. Crea en el Señor Jesús, arrepiéntase de sus pecados, confíese que usted es un pecador, entienda que necesita un Salvador, entienda que está encadenado, subyugado, esclavizado, enterrado por el pecado, que no hay esperanza, que usted necesita ese libertador, ese Salvador que nació en un pesebre y murió en una cruz, llamado Jesucristo de Nazaret. Así tendrá vida eterna. ¿Dónde encontrará las respuestas para conocer y entender a Dios? En la palabra de Dios, en guardar su palabra, meditarla, reflexionarla, obedecerla, etcétera, etcétera. Bien, volviendo aquí al texto. Entonces el Señor les ha respondido de esa manera y ellos se explayan, contestan al Señor: ¿usted quién cree que es? Si Abraham, nuestro padre, vivió hace 1500 años y él murió, y los profetas ya vivieron hace tantos años y murieron, y ellos que sí son de Dios y murieron, ¿cómo dice usted que si guardamos su palabra vamos a tener vida eterna, que usted tiene vida eterna? Usted luego, ¿quién se cree usted que es? En palabras más, palabras menos, versículo 53 dice: ¿quién te haces a ti mismo? ¿Quién se cree usted para decir que es eterno? Entonces el Señor en el versículo 54 es donde responde, vuelve a responderles, y aquí es donde quiero que nos centremos y pongamos atención, porque les dice: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. Mi Padre es el que me glorifica. Ese Padre que a mí me glorifica es el que ustedes dicen que es su Dios. A su Dios, le dice a los líderes, a sus enemigos: ¿ustedes dicen que tienen un Dios? Sí. Ese Dios que ustedes dicen, ese es mi Padre. Yo provengo de Él. Y luego le dice: pero les voy a decir una cosa, ustedes no conocen a mi Padre, o sea que ustedes no conocen a su Dios. Porque si lo conociesen, no me quisieran matar a mí, que soy su hijo. ¿Sí? Además les digo otra cosa, yo sí le conozco. Y si no le conocí, y si yo dijere que no le conozco a Él, sería mentiroso igual que ustedes, porque ustedes son mentirosos. Porque ustedes dicen conocer a su Dios y no le conocen, porque me quieren matar a mí, porque yo provengo de Él, porque Él es mi Padre. O sea, su Dios es mi Padre. Y por eso, porque me quieren matar, por eso no le conocen. Por eso yo les digo que ustedes no le conocen. Y además, ya que ustedes hablan de Abraham, dice el Señor, versículo 56,
Ya que hablan de Abraham, que es su padre, según ustedes, Abraham, que vivió hace 1500 años atrás, él se gozaba de ver este día que yo estaría acá vivo. Él se gozaba, él soñaba con eso, él se imaginaba con eso, con este día. Y les digo, lo vio. Y algo más, y se gozó. Lo vio, Dios se lo mostró en visión. Le dice Jesús a él. Y de verdad, así pasó allá en el Antiguo Testamento, allá en Génesis. Bueno, digamos que por tema de tiempos y esto, pero usted lo busca allá en Génesis, terminando la vida de Abraham, y ahí se la muestra. Y ahí en cada revelación, cuando Abraham habla con Dios, cuando le arma un tabernáculo, el Señor le muestra. Y le muestra. Y Abraham habría de decir, porque he visto y porque estoy viendo y porque voy a ver la ciudad, la Nueva Jerusalén, el cual el arquitecto es Dios. Ahí, grandes revelaciones. Miren, Dios, Abraham pasó por encima de nosotros y vio la Nueva Jerusalén. Todavía no ha venido la Nueva Jerusalén, la que desciende del cielo. Abraham la vio, porque tenía buena comunión con el Señor. Y el Señor premia de una manera muy especial y espiritual a aquellos que meditan, guardan, reflexionan y obedecen su palabra. Muy bien. Entonces el Señor les está hablando así. Y entonces vuelven y le contestan al Señor. Bueno, y entonces le dijeron los judíos, aún usted es un chino, no tiene ni 50 años y viene a decirnos que conoce o que has visto a nuestro padre Abraham que vivió hace 1500 años. El Señor les dice, así como para sellar lo que les estaba diciendo y mandarlos a la casa, les dice, pues la verdad les digo que antes de que Abraham viviera, yo ya existía. Yo soy. Cogieron piedras y lo iban a matar. ¿Sabe por qué? Porque con eso le estaba diciendo, yo soy Dios, el Hijo de Dios. Yo soy Dios hecho carne, me he cubierto con piel humana. Yo soy Dios. Y ellos, bueno, ellos esperaban otra cosa, pero no menos una respuesta de estas, porque estaba parado ahí Dios, el Hijo de Dios, delante de ellos. Ellos no lo creyeron, aunque decían conocer a Dios. Usted y yo podemos decir, yo conozco a Dios, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo sirvo, yo soy líder, yo predico, yo todo lo que usted quiera. Pero una cosa es decir y otra cosa es demostrar, otra cosa es hacer. Y estos líderes querían matar a Jesús, no creían en él, lo querían apedrear, lo ridiculizaban, lo despreciaban. Y hasta que al fin lo mataron. Pero decían que su Dios estaba con ellos. De hecho, cuando fue a la cruz, ellos dijeron como Dios nos ha hallado la razón, por eso lo mató. Estaban cegados de aquí de la mente. Entonces, muchas veces vale más hacer que hablar, demostrar que decir. Ese era el error de estos líderes, decir que conocían a Dios. Y Jesús les dice, no lo conocen, porque están deseando el mal. Me están deseando el mal, por eso no lo conocen. Es más, su Dios es mi Padre. Nosotros somos enviados a predicar el Evangelio a las tinieblas, a los que no conocen del Evangelio, a llevar a Cristo, pues. Pero muchas veces a veces cometemos el error de dejarnos llevar por los malos deseos, deseándole el mal a los demás, no amando al prójimo, amando más el dinero que la misma obra de Dios, amando más otras cosas, el trabajo, los amigos, el internet, el Face, el WhatsApp,
otras cosas que le quitan el primer lugar a Dios, que atentan contra el amor hacia el prójimo, que atentan contra mi relación con mi esposa, que atentan contra mi relación con mis hijos, que atentan contra mi hogar, que atentan contra Dios, que atentan contra su iglesia, que atentan contra el prójimo. El chisme, la murmuración, la división, la hipocresía. Y podemos estar predicando, podemos estar hablando de Dios, podemos venirnos en corbata, podemos venirnos de la mejor manera el domingo. Pero si tenemos esas prácticas del mundo, así como los líderes religiosos que querían y deseaban atacar y matar al Hijo de Dios, pero ellos decían, creemos en nuestro Dios, y estaban haciendo lo contrario. Nosotros podemos estar haciendo lo mismo, aborreciendo a nuestro prójimo, haciendo obras que atentan contra nuestro prójimo y contra nosotros mismos y contra la iglesia y contra Dios, pero podemos tener acá un letrero que diga soy cristiano, y mis acciones, mis motivaciones, mis actitudes, incluso mis decisiones pueden ir en contra de la voluntad de Dios, pueden ir en contra del propósito de Dios. Podemos vanagloriarnos de saber doctrina, de saber teología, pero como nos diría un siervo del Señor en la reunión de siervos y pastores este fin de semana, la doctrina se demuestra, la práctica de la doctrina se demuestra obedeciendo a Dios. ¿Sí? En guardar su palabra, eso es obedecer a Dios, y amando al prójimo, mostrando misericordia al prójimo, amando al prójimo con sinceridad, con transparencia, con integridad. Amar al prójimo, siendo misericordiosos, no siendo implacables, no siendo jueces, porque a eso no nos mandó el Señor. Mostrando gracia, misericordia, verdad y amor se demuestra la sana doctrina. Y nosotros, los bautistas, nos caracterizamos por tener sana doctrina, que la podamos mostrar con el prójimo en amor, misericordia y gracia, porque la verdad, diría este pastor que nos dio esta conferencia, la verdad de la palabra de Dios, la verdad no está en la iglesia, la verdad no está en una federación, en un grupo. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad está en la Escritura. Ahí es donde encontramos la verdad, y esa verdad nos manda a amarnos, a perdonarnos, a vivir en misericordia, en gracia. Que el Señor sea ayudándonos a hacer la voluntad de Dios y a mostrar ese amor y esa misericordia con el prójimo, con transparencia y sin hipocresía, porque la hipocresía la practicó Judas, y ahí es donde nos duele, cuando nos hablan de Judas. ¿Por qué? Porque él traicionó al Señor, y nosotros estamos llamados a ser de una sola pieza, a ser transparentes e íntegros para la gloria del Señor. Un buen día, que el Señor les continúe bendiciendo, y terminamos en oración. Amado Dios, gracias te doy por esta pequeña y profunda reflexión, Señor. Gracias por lo que eres, Señor, y gracias también por la vida y por este hermoso día. Señor, nos encomendamos en tus manos para que seas tú guiándonos y haciendo conforme tu voluntad, conforme tu propósito, y sobre todo, y lo más importante, amado Dios, que tú seas exaltado en medio de cualquier situación. Amén y amén. Bendiciones.